Bien, buenos días. Vamos a continuar entonces con los temas de sistemática. Y a partir de esta clase vamos a empezar a profundizar sobre algunos grandes grupos de organismos que integran el reino vegetal. Particularmente en esta clase vamos a hacer referencia a las plantas conocidas tradicionalmente como gimnospermas. Bueno, en primer lugar vamos a ver algunas características referidas al reino vegetal. Primeramente aclarar que en el ámbito de la biología el reino representa cada una de las grandes subdivisiones taxonómicas en las que se agrupan los seres vivos. En la actualidad el reino es el segundo nivel de clasificación por debajo de dominio y por encima de división o filum. Para diferenciar a los reinos, los criterios o las características que se consideran son el tipo de célula, si son eucariotas o procariotas, el número de células que componen a los organismos. En base a ellos pueden ser unicelulares o pluricelulares. La forma de nutrición, si es autótrofa o heterótrofa, y la complejidad estructural. Bien, como características propias de los organismos que integran el reino vegetal, podemos mencionar que en general son organismos pluricelulares con células eucariotas. Tienen pared celular compuesta en su mayor parte por celulosa. Además contienen clorofila A y B, con la cual capturan la energía lumínica del sol para realizar la fotosíntesis. Por ello, son seres autótrofos que pueden producir su propio alimento a partir de materia inorgánica por el proceso de fotosíntesis, es decir, aprovechando la energía lumínica. Son inmóviles, no se pueden desplazar por sí mismos y en la mayoría de los casos permanecen anclados a un sustrato. Poseen cierto grado de especialización funcional y la reproducción es principalmente sexual, con ciclos de alternancia de generaciones, existiendo una generación esporofítica diploide y una generación gametofítica haploide. Se estima que la colonización del hábitat terrestre por las plantas sucedió hace unos 450 millones de años, aproximadamente, y a partir de entonces comenzó el proceso de diversificación, que dio lugar a la aparición de nuevas especies. Tomando en cuenta que las plantas son organismos fotoautótrofos oxigénicos, es decir, que por el proceso de fotosíntesis liberan oxígeno, esa diversificación, ese aumento en la cantidad de organismos vegetales, llevó a la modificación del medio ambiente terrestre. O sea, en el pasado la atmósfera terrestre tenía un pequeño porcentaje de oxígeno, pero el proceso de la fotosíntesis con la consiguiente liberación de oxígeno cambió esa circunstancia y podemos afirmar que sin plantas no habría animales terrestres, incluyendo el hombre, ya que este proceso de fotosíntesis es un poco la que ha permitido la vida de los otros organismos, no solo por proveer alimentos, sino también por proveer un ambiente adecuado para la vida. En la actualidad se considera que el reino vegetal, en su circunscripción más estricta, está compuesto por las plantas terrestres, pudiendo ser vasculares o no vasculares, y algunas plantas que, por un proceso evolutivo, han retornado al ambiente acuático, pero que no son plantas acuáticas que jamás abandonaron el ambiente acuático, ¿sí? Estas plantas terrestres se las puede dividir, en primer lugar, en vasculares y no vasculares. Estas últimas, las más conocidas entre estas últimas, son las que vulgarmente llamamos musgos. Ahora, las plantas vasculares, es decir, las que tienen tejidos especializados en la conducción, se las puede dividir en aquellas que no producen semillas, como son por ejemplo los helechos, y las plantas que dan semillas, que son las espermatófitas. Las espermatófitas se dividen en gimnospermas, con semillas desnudas, y angiospermas, que son aquellas que tienen las semillas encerradas en un fruto, y que a su vez se dividen en monocotiledonias o dicotiledonias. Son estas
dos últimos grupos de plantas, angiospermas y gimnospermas, en los que nos vamos a centrar en este curso. Bien, en primer lugar vamos a ver gimnospermas. Gimnospermas, que es un nombre informal dado a un grupo de plantas que tienen semillas desnudas, o por lo menos sin la protección de un verdadero pericarpio, o sea, sin fruto propiamente dicho. Como características de este grupo de plantas podemos decir que son todas plantas leñosas, arbóreas o arbustivas, con el leño, es decir, el xilema secundario, constituido por traqueidas y fibrotraqueidas, o sea, no tienen miembros de vaso, y los óvulos no están encerrados dentro de un ovario, por eso es que no forman fruto. Carecen de perianto, es decir, sépalos y pétalos, y los órganos sexuales están formados por microsporofilos y macrosporofilos, es decir, órganos foliares modificados que sostienen óvulos y granos de polen. Son todas diclinas, pudiendo ser monoicas o dioicas. La fecundación es simple, es decir, no se produce la doble conjugación de gametas como se da en angiospermas, y relacionado con esto, el tejido de reserva de las semillas es haploide. También en su mayoría son plantas de polinización anemófila, es decir, por el viento. Actualmente el nombre gimnospermas no representa una categoría taxonómica aceptada, sino que es una categoría artificial, que engloba a plantas que comparten la característica de tener los óvulos desnudos. Esta categoría de plantas abarca diversas líneas evolutivas independientes y desde el punto de vista científico, las especies que antes se agrupaban en la subdivisión gimnospermas están actualmente distribuidas en 4 divisiones, que son cicadófitas, gingófitas, netófitas y pinófitas, cuya delimitación excede los objetivos del curso, así que no los vamos a ver muy superficialmente. Bueno, la cantidad aproximada de especies comprendidas en cada una de estas divisiones las pueden ver ilustradas en la diapositiva. Son números que pueden variar según la bibliografía que consulten, pero aproximadamente es eso. Y lo que pueden ver claramente es que el grupo más importante es el de las pinófitas, conocidas vulgarmente como coníferas. Por otro lado, las cícadas son plantas, son mejor dicho, un antiguo grupo de plantas cuyo origen se remonta al Carbonífero o al Pérmico, aproximadamente unos 280 millones de años atrás, y que actualmente muchas de sus especies están en peligro de extinción. Son similares a palmeras y están en general bien distribuidas en zonas tropicales y subtropicales. Tienen un tallo que es un estípite, es decir, es un tallo macizo, sin ramas, coronado por un mechón de hojas grandes, por lo común pinnadas, alguna vez pueden ser bipinnadas, creo que hay un solo género con esa característica, y con una gruesa cutícula. Son plantas de crecimiento muy lento, algunas crecen a razón de 1 metro en 500 años, es realmente muy lento. Y la importancia que tienen es que se cultivan como ornamentales. Por ejemplo, especies de cicas, como Cicas revolutas, que es una de las especies más comunes, incluso en nuestra zona, y también hay Macrosamia, encefalartos, etc. Algunas de las especies de este grupo son venenosas. En el caso de las gingófitas, el único sobreviviente es Ginkgo biloba, por lo que a esta planta se la considera como un fósil viviente. Es un árbol dioico de tamaño mediano, con tallo y raíz leñosa. Las hojas tienen forma de abanico, por eso se dice que son flabeladas, y normalmente son bilobadas, sobre todo en las hojas más adultas, y con venación dicotómica, que es un rasgo antiguo. Son deciduas, es decir, caen en el otoño. Las semillas presentan característicamente olor a queso maduro, que son apreciadas por ello en el oriente como alimento, pero
a los fines de los usos como ornamental se prefiere el pie masculino porque ese olor es desagradable. También es una planta a la que se le reconocen numerosas propiedades medicinales relacionadas sobre todo con problemas para tratar problemas en la circulación sanguínea. Como vimos anteriormente, el grupo más numeroso y con mayor distribución y que comprende a la mayoría de las gimnospermas que existen en la actualidad es el de las pinófitas, llamadas vulgarmente coníferas. Algunas de estas plantas son las más grandes de la Tierra, ya que aquí se encuentran plantas que alcanzan récord en altura dentro de las coníferas, ¿no? Como secuoya, y que pueden llegar a casi 116 metros de altura. También hay plantas con récord en masa, es decir, con mayor volumen de madera, como el que tiene ilustrado, que es Sequoiadendron giganteum. Y también tienen el récord en longevidad. Por ejemplo, el árbol llamado Prometeo era un pino de la especie Pinus longeva que estaba situado en el estado de Nevada en Estados Unidos y que tenía cerca de 5.000 años de edad cuando fue talado en el año 1964. En la imagen tienen ilustrado otro ejemplar de la misma especie de Prometeo, es decir, otro Pinus longeva, especie cuyos ejemplares están actualmente protegidos por ley, no se los puede talar. Bien, como característica de estas plantas podemos mencionar que son en su mayoría árboles, es decir, son todas leñosas, en su mayoría árboles, aunque también hay algunos arbustos. Típicamente poseen ejes de ramificación monopódica, es decir, con predominio del eje principal. Son plantas que están adaptadas a vivir en lugares fríos y a grandes latitudes, por lo que su copa piramidal les ayuda a desprenderse de la nieve y evitando de esa manera la rotura de las ramas. Las yemas axilares pueden dar origen tanto a macroblastos como braquiblastos, conceptos que ustedes ya manejan de botánica general. Las hojas son normalmente simples, aciculares, de distintas formas, pueden ser aciculares, lineares, escuamiformes o lanceoladas. Ahí en las imágenes tienen señaladas con la flecha amarilla un braquiblasto y en la flecha azul indica el macroblasto en una rama de pino. Y las flechas rojas señalan dos hojas de forma escuamiforme en una cupresácea en dos nudos sucesivos. La mayoría son perennifolias con algunas excepciones. Por ejemplo, el género Larix, que está ilustrado en las imágenes, y hay otros géneros también. Larix es una especie de lugares muy altos y fríos en los que la caída de las hojas impide el rompimiento de las ramas por el peso de la nieve. En general, para todas las coníferas podemos decir que son resistentes a la deshidratación debido a que poseen una gruesa cutícula y también los estomas hundidos, lo que evita o disminuye la pérdida de agua por transpiración. En cuanto a las estructuras reproductivas, estas plantas son siempre diclinas, pudiendo ser monoicas o dioicas. Los estróbilos o amentos masculinos por lo general maduran en la primavera siguiente a la que se formaron. Generalmente son pequeños, están formados por un eje central sobre el que se insertan los microsporofilos, es decir, brácteas que portan los sacos polínicos en su cara abaxial. En el caso de las estructuras femeninas, estas son frecuentemente leñosas y son más complejos, es decir, tienen un eje central también, al igual que en el caso de la estructura masculina, pero llevan dos tipos de brácteas, una bráctea tectriz y también llevan brácteas ovulíferas. Estas últimas llevan sobre su cara adaxial, es decir, en la cara superior, los óvulos en un número variable de acuerdo a la familia. Y esto, es decir, el número de óvulos por bráctea, es un carácter que tiene valor taxonómico dentro de las gimnospermas. Bien, tienen ilustradas diferentes
tipos de conos, tanto masculinos en el lado izquierdo como femeninos de distintos géneros. Bien, a partir de ahora describiremos brevemente algunas de las familias más importantes comprendidas en este grupo de plantas. Vamos a comenzar con la familia Araucariáceas, que es una familia prácticamente restringida al hemisferio sur, o sea, Australia, Nueva Zelanda y también América del Sur. Las araucariáceas son árboles monoicos o dioicos con hojas lanceoladas. A veces también pueden ser escamiformes y con filotaxis espiralada. Son perennifolias y tienen conductos resiníferos solo, en cuanto a la anatomía, ¿no? Tienen conductos resiníferos solo en la corteza, o sea, no en el leño. Conos femeninos son solitarios, pesados, o sea, son de gran tamaño, con numerosas escamas ovulíferas dispuestas en espiral sobre un eje y cada una porta un solo óvulo. Generalmente demoran unos 2 o 3 años en madurar. Ejemplos de Araucaria, del género Araucaria, que es un género que contiene unas 16 especies y del cual en nuestro país hay 2 nativas. Acá están ilustradas en esta diapositiva las 2 nativas que hay, que son el pehuen, Araucaria araucana, y Araucaria angustifolia, que es el pino paraná, que se encuentra en el noreste del país, usado para, tiene más usos forestales que el pehuen. También se cultivan varias especies exóticas, como las más comunes acá son Araucaria bidwilli, Araucaria heterofila, Araucaria kuningami, etc. En la presentación yo le hago esta aclaración. Se nombran varios géneros y especies, pero es a modo de ejemplo. O sea, nosotros no pretendemos que se aprendan hasta este nivel, simplemente las características generales de la familia. Vamos a pasar ahora a la familia Epinaceas, que junto con Cupresáceas engloba a la mayoría de las coníferas cultivadas. A diferencia de Araucariáceas, esta es una familia limitada al hemisferio norte, que en general las especies de esta familia viven en desde climas templado cálidos hasta proximidades del círculo ártico. Como característica principal de la familia diremos que sus hojas son aciculares y que los conos femeninos llevan 2 semillas por escama ovulífera. Son en su mayoría árboles también, con canales resiníferos presentes en la madera, o sea en el xilema secundario, y también en las hojas, por lo que suelen ser muy fragantes. Son monoicos y frecuentemente las semillas tienen alas terminales largas, como pueden apreciar en la imagen, para favorecer su dispersión por el viento. En la imagen del cono, en la vista superficial, en la parte inferior derecha, ¿no?, pueden observar las marcas dejadas por las semillas y se observa claramente que son 2 por escama, que eso es una característica de la familia. Bueno, al igual que hicimos en Araucariáceas, vamos a mencionar algunos ejemplos de géneros y especies. Repito, no es a modo de ejemplo solamente. En primer lugar tenemos el género Pseudotsuga, con una única especie que es Pseudotsuga menziesi, que es el llamado pino Oregon, y también como nombre vulgar se lo conoce como abeto de Douglas. Es muy cultivado en nuestra zona, en la zona de la cordillera, con fines forestales. Es un género o uno de los géneros de epináceas en los que las hojas se insertan directamente sobre el macroblasto, como pueden apreciar ahí en la imagen de la derecha, en la imagen superior. Es decir, acá no se forman braquiblastos. El género es Picea, también con esta característica, es decir, con hojas insertas directamente sobre el macroblasto, que tiene diversas especies. Lo que sucede en el género Abies, que también tiene las hojas insertas directamente sobre los macroblastos.
Estos dos últimos géneros, es decir, Picea y Abies, en nuestro país se cultivan solamente como ornamentales, a diferencia del primero, que era el Pseudotsuga, que se cultiva también con fines forestales. El género Pinus es el que le da el nombre a la familia, es uno de los más importantes y se caracteriza porque sus hojas aciculares se insertan en braquiblastos, en un número que varía de 2 hasta 5. Hay especies de Pinus. En las imágenes tenemos ilustrado a dos de las especies más cultivadas en nuestra cordillera, que es el Pino ponderosa y Pinus radiata también. El género Cedrus es otro en el cual las hojas se insertan o se disponen en braquiblastos, o más precisamente pseudobraquiblastos en este caso. Las hojas forman fascículos de hasta 50, a diferencia de lo que sucede con el pinus, que como máximo son 5, y las especies de este género se cultivan solo como ornamentales en nuestro país. Hay dos géneros en pináceas que se caracterizan o son una excepción dentro de las pináceas en el sentido de que tienen hojas que caen en el invierno y son Larix y Pseudolarix. Se tornan amarillas y caen, ¿no? Bueno, finalmente veremos algunas características y ejemplos de la familia Cupresáceas. Esta familia tiene representantes tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Incluso en Argentina hay algunas especies nativas que pertenecen a esta familia. Pueden ser plantas tanto monoicas como dioicas y hay tanto árboles como arbustos. Obviamente la mayoría son arbóreas. Se caracterizan porque forman conos leñosos con numerosas semillas por escama y también porque las semillas pueden o no ser aladas. Tienen hojas persistentes y en su mayoría en forma de escama. Obviamente son simples, con filotaxis frecuentemente opuesta y con disposición decusada, aunque también hay algunos géneros con filotaxis verticilada o incluso espiralada. Son comunes las hojas en forma de escama, pero también hay hojas lineares o aciculares, como se ven en Taxodium o en Juniperus, que están ahí ilustrados también. En cuanto a las estructuras reproductivas, los amentos masculinos son normalmente pequeños con numerosos microsporofilos y los conos femeninos son normalmente leñosos. Se caracterizan, como ya dijimos, por llevar numerosos óvulos, hasta 20 en algunos cupresus, como el que está ilustrado en la imagen, en la cara superior. Los conos maduros son leñosos en general, como ya dije, a excepción del género Juniperus, que tienen ilustrado. Pueden ser de maduración anual o bienal e incluso a veces demoran hasta 3 años en madurar, según la especie. Bien, tienen también, ahora vamos a ver algunos ejemplos brevemente de algunos géneros. En primer lugar, Cupresus, que es el que le da nombre a la familia, que es muy cultivado en nuestro país, es uno de los más cultivados de esta familia. En las diapositivas ven algunas características por si les interesa del género, pero no es necesario que se lo aprendan a las características de cada género, ¿sí? Por eso no voy a hacer hincapié en eso. En el caso de Juniperus, que es otro género, como ya mencionamos, se caracteriza porque el cono es carnoso, semejando una valla. Estos conos son los que se utilizan en la elaboración de la ginebra para contribuir a darle el sabor. También en este género hay muchas especies de porte arbustivo. Al igual que en el género Thuja, también acá hay algunos arbustos y que en la imagen se pueden ver dos de las especies más cultivadas en nuestro país, que son Thuja orientalis y Thuja occidentalis. Por ejemplo, otro género es Chamaecyparis, muy cultivado en la zona de la cordillera y no es tan común en el valle. Yo no lo he visto nunca. Calocedrus,
de los cuales está muy difundida una variedad con las hojas, mejor dicho, con las ramas de dos colores. Bien, terminamos esta presentación. Como siempre, ahí tienen publicada la dirección de correo por si tienen alguna duda. Muchas gracias.